Hermanos, Dios los bendiga. Me alegra muchísimo verlos nuevamente. Hermanos, los invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 12. Vamos a estar leyendo los versículos 1 al 5. Lleva por título Dios llama a Abraham. Dice para la gloria de Dios: Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Este es un pasaje muy conocido por todos nosotros, lo hemos visto muchísimas veces. Dios le habla a Abraham y le da una promesa, ¿cierto? Le da una promesa de bendición. Está en el versículo 2, leámoslo. Y haré de ti, primero, una nación grande, primer bendición. Segunda, te bendeciré. Tercera, engrandeceré tu nombre. Cuarta, serás bendición. Quinta, bendeciré a los que te bendijeren. Sexta, a los que te maldijeren maldeciré. Séptima, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y sabemos bien que Abraham acepta esa promesa, recibe esa promesa y sale tal y como Dios le dijo, ¿cierto? Dios le dijo: para tener todas estas promesas debes dejar a tu tierra y a tu parentela y caminar hacia la tierra que yo te daré, ¿cierto? Abraham acepta esta promesa y Abraham empieza a caminar. Pero, ya lo hemos visto también antes, se lleva a Lot. Y en esta ocasión, el día de hoy, vamos a estar hablando acerca de este personaje llamado Lot. ¿Qué pasó con Lot? ¿Bendición para quién era? Para Abraham. Lot empieza a caminar con Abraham, esperando que la bendición de Abraham le rebote a él y él también tenga una bendición. Vamos a ver que realmente Lot no había tomado en su vida una decisión importante. Siempre andaba a la sombra de alguien más. Por eso el título de la enseñanza del día de hoy se llama A la sombra. Y la pregunta es: ¿a la sombra de quién estamos caminando? Debemos caminar a la sombra de Dios, ¿cierto? Pero ¿será que a veces caminamos a la sombra del pastor? ¿Será que a veces caminamos a la sombra de la iglesia? ¿Será que a veces caminamos a la sombra del líder, de nuestros familiares o de alguien más? Vamos a ver un poco de la historia de Lot y nos vamos a volver un poco. Vamos a ir a Génesis 11, versículos 27 y 28. Dice para la gloria de Dios: Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. La primera característica que nosotros vemos de Lot es que Lot era huérfano, ¿cierto? Murió Harán su padre y él quedó al refugio de Taré su abuelo. Miremos el versículo 31, por favor. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán,
y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. En este momento, Taré está dirigiendo a la familia. Dice que Taré tomó ¿a quiénes? A Abraham y a Lot. Es decir, que en este versículo, Abraham y Lot van caminando a la sombra de Taré, ¿cierto? Taré toma una decisión, dice, tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, que era donde estaban habitando, para ir a tierra de Canaán. Iban hacia Canaán, pero no llegaron a Canaán en ese momento, llegaron hasta una ciudad que se llamaba Harán. Harán era una ciudad comercial muy importante en la Biblia, digamos que se menciona en muchos pasajes de la Biblia, y se quedan ahí durante un tiempo. En el versículo 32, bueno, ya se menciona que Taré muere a los 205 años. Hasta este momento, hermanos, ustedes leen en algún momento que que Lot tuviera esposa, por ejemplo. Dice que Abraham tenía a su esposa, Sarai, pero el Lot no dice nada. Era huérfano, no tenía esposa, tampoco menciona que tuviera bienes hasta este punto. Vamos un poco más adelante. Vamos a retomar un versículo que ya leímos, Génesis 12:5. Dice, para la gloria de Dios: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Aquí ya cambia un poco la perspectiva, ¿no? En el versículo que leímos anteriormente dice, Taré tomó a Abraham y a Lot, ¿cierto? Pero aquí cambiamos de líder. ¿Aquí quién es el líder? Abraham, ¿cierto? Taré desaparece de la escena. Taré, cuando Abraham empieza a caminar con Dios, Taré aún está vivo. Taré vivió unos años más. Pero en este momento Abraham toma el liderazgo porque Dios le había dado una promesa. ¿Y qué pasó con Lot? Ay, se fue con él. Taré dijo que nos vayamos. Bueno, vayamos. Abraham dijo que nos vayamos. Bueno, sí, Señor, vayamos. Lot siempre vive a la sombra de algún personaje importante. ¿Qué estaba esperando Lot cuando empieza a caminar detrás de Abraham? Que todas las promesas que Dios le había dado a Abraham, ojalá me quede un poquito a mí. ¿Y por qué no buscó con Dios una relación cercana con Dios para él mismo tener unas promesas? Le faltó fe, le faltó fuerza, le faltó decisión. Así nos pasa a veces, ¿cierto, hermanos? Ay, que es que el hermano dijo tal cosa. Entonces, como el hermano, que es el que tiene la cercanía con Dios, lo dijo, yo voy para allá, porque es que Dios lo va a bendecir y de pronto me bendice a mí también. Y es que yo no puedo tener una relación personal con Dios, hermanos. Yo puedo tener una relación personal con Dios, ¿cierto? Ay, hermano, yo no sé si ustedes han escuchado esto o lo hemos dicho en algún momento. Hermano, yo tengo un problema. Ore por mí, que es que Dios a usted lo escucha tan bonito. Estamos a las costillas de las oraciones de los demás. Así le pasaba a los hermanos. Gloria a Dios, nosotros podemos pedir oración, ¿cierto? Eso está bien. Pero nosotros también podemos orar. Si nosotros tenemos un problema, nos podemos levantar a las 4 de la mañana a orar. O a las 3, o a las 2, o acostarnos a la 1 de la mañana orando. Pero es que es más fácil vivir a las costillas de las oraciones de los demás. Es más fácil decir al pastor, hermano pastor, ore por mí que tengo esta situación. Bueno, una vez está bien. Y a los 8 días, hermano pastor, ore por mí que es que tengo otra situación. Y a los 15 días, hermano pastor, ore por mí que es que tengo ahora otra situación.
¿Y nosotros qué oración hemos hecho? ¿Qué esfuerzo he hecho yo? Hermano pastor, ore porque es que no tengo trabajo. Amén. ¿Y ha buscado? No, estoy esperando que la gloria de Dios descienda sobre mí y me dé trabajo. ¿Cuál es nuestro esfuerzo, hermanos? ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Qué sucede? Empieza Lot a caminar con Abraham y efectivamente la bendición de Abraham termina reflejada en la vida de Lot. Y lo vamos a ver. Génesis capítulo 13, versículos 8 al 11. Dice para la gloria de Dios: entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. ¿Qué vemos acá, hermanos? ¿Por qué empezaron a discutir los pastores de Abraham con los pastores de Lot? Dice los versículos anteriores: las posesiones de ambos ya eran muchas, tanto que no cabían en la tierra que tenían. Lot, ¿con qué salió en los primeros versículos? ¿Qué tenía Lot? En los primeros versículos que leímos. Nada, ¿cierto? Cuando salió con Taré, simplemente Lot iba caminando ahí y no tenía nada. Cuando salió con Abraham, nada. Dice: Abraham tomó sus riquezas, a Lot y a su esposa, y empezaron a caminar. Aquí nos damos cuenta que la bendición que era para Abraham sí terminó recayendo en Lot también, ¿cierto? Porque dice que Lot también se enriqueció tanto que ya las propiedades, los bienes, los animales, los siervos no cabían junto con los de Abraham, que era un hombre que también había sido muy, muy bendecido. Y entonces Abraham hace algo que afecta fuertemente a Lot. Abraham le pide a Lot que por primera vez en su vida tome una decisión. Pone sobre sus hombros una gran responsabilidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Cuando nosotros no estamos acostumbrados a tener una responsabilidad, cuando no estamos acostumbrados a tener a tomar decisiones, en la primera que hacemos, la hacemos mal. Miren el caso de los niños. Si usted a un niño le da todo, ay, que es que se cayó, venga, yo lo limpio rápido y lo recojo. Que es que quiere un juguete, claro, yo se lo traigo. Que es que quiere tal cosa, yo se lo traigo. Cuando el niño se enfrenta a una situación difícil, no puede, ¿cierto? Eso le pasó a Lot. Le dice Abraham a Lot, versículo 8: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos. ¿Por qué? Porque somos hermanos, amén. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Vamos a dejar hasta ahí. ¿Qué está haciendo Abraham con Lot en este momento? Está quitando la sombra que estaba poniendo Abraham sobre Lot, y le está diciendo: Lot, de ahora en adelante ya no caminas bajo mi sombra. Lot, de ahora en adelante ya no caminas bajo la bendición que Dios me prometió a mí. De ahora en adelante, defiéndase solito. Le quitó toda la facilidad y la comodidad. Le dijo: si tú tomas la derecha,
yo tomo la izquierda. Y si tú tomas la izquierda, yo tomaré la derecha. ¿Se imaginan ustedes cómo está Lot en ese momento? Está angustiado, está preocupado, está diciendo: todo lo que yo crié, todo lo que yo hice durante este tiempo, lo hice estando a la sombra de Abraham. Abraham seguramente lo guió, ¿cierto? Abraham seguramente le dijo: mire, estos animales son buenos. Mire, aquí usted puede comprar, aquí usted puede vender. Y él en ese momento está diciendo: ahora me toca solo. Hermanos, si nosotros un día tenemos un problema muy grave, muy fuerte, y nos acercamos al pastor y el pastor nos dice, le decimos al pastor: hermano, ayúdeme usted a orar, tengo este problema. Y el hermano pastor nos dice: ¿por qué no se arrodilla a orar usted? ¿Qué vamos a hacer si no estamos acostumbrados? Si nos acostumbramos a estar a las costillas de las oraciones de los demás. Qué difícil tener que tomar yo esa decisión y decir: bueno, es mi turno de esforzarme frente a Dios por las promesas de Dios. Es mi turno de trabajar solo. Es mi turno de dejar de ir a decirle todo al pastor, de ir a decirle todo al hermano que ora más. Es mi turno de trabajar por esas bendiciones que Dios nos da. ¿Qué fue lo que hizo Lot? Cogió lo mejor a su parecer, según lo que él vio. Y ojo, Lot caminó con Abraham durante muchos años. Así que Lot sabía que lo que Abraham tenía era por bendición de Dios, porque Abraham le obedecía a Dios, porque probablemente a cada paso Abraham le decía: Dios, dime tú qué hago. Recuerden que cuando Dios le habla a Abraham, le dice: camina hacia la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál era la tierra que le mostraba? Aún ninguna. Eso quiere decir que probablemente Abraham tenía que detenerse muchas veces y decir: Dios, no tengo un destino, dime tú para dónde voy. Y Dios le decía: por acá. Listo, por acá nos vamos. Y ese camino y esa confianza y esa fe y esa esperanza en Dios fue lo que hizo que Abraham fuera bendecido. Ustedes en alguna parte de estos versículos ven que Lot se arrodilló y dijo: Dios, a partir de ese momento me toca solo, dime tú hacia dónde debo caminar. No, confió en sus ojos. Confió en sus ojos, confió en lo primero que vio. Dice que él vio el valle del Jordán. Y el valle del Jordán, el valle es toda la zona cercana al río Jordán. Vio el valle del Jordán y vio que era un sitio de riego, que ahí podría plantar sus maticas, que ahí podrían comer sus animales y que ahí podía vivir bien. Pero nunca le preguntó a Dios. Y conocemos la historia de Lot y vemos que al final esa riqueza mencionada de cuando estaba con Abraham, al final ya no está. Al final desaparece. ¿Qué sucede acá? Aquí Lot decide estar a la sombra de Abraham, ¿cierto? Cuando Abraham lo deja, Lot ve el valle del Jordán y él dice: ahora yo me voy a esconder en el valle del Jordán. Ahora vivo a la sombra de lo que me pueda dar el valle del Jordán. ¿Y cuándo iba a tomar la decisión de vivir a la sombra de Dios? ¿Cuándo iba a decidir decir:
Dios, estoy aquí, soy tu siervo, sé lo que tú puedes hacer, dime tú qué hago. Vamos a ir un poco más adelante. Génesis 14, versículos 11 y 12. Dice para la gloria de Dios: y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también ¿a quién? A Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. ¿Qué sucedió? Lot toma la decisión. Bueno, Lot ve el valle del Jordán, ¿cierto? Y él dice: yo aquí voy a acampar, aquí voy a poner mis tiendas. Dice que Lot empezó a poner sus tiendas en el valle del Jordán hasta llegar ¿a dónde? A Sodoma, ¿cierto? A la ciudad de Sodoma. La ciudad de Sodoma es atacada y toman a Lot y a sus riquezas. Hermanos, cuando nosotros tomamos nuestras decisiones con base en lo que nosotros creemos, terminamos como Lot. Lo que a mí me parece. Lo que pasa es que yo fui y le pregunté al pastor: hermano pastor, ¿yo debo aceptar este trabajo que me están ofreciendo? Y el pastor no me supo decir nada. Entonces yo lo acepté. ¿Le preguntó a Dios? No, le pregunté a Dios, pero pues se veía bueno el trabajo y el pastor no dijo nada. Y entonces yo acepté y ahora me despidieron y estoy en una situación peor que la anterior. Y eso es culpa del pastor, porque el pastor ¿para qué no dice nada? Hermanos, tenemos un consejero que lo conoce todo, que lo sabe todo y que está dispuesto a decirnos. Recuerden lo que dice la palabra de Dios: Jesús es consejero. Y nosotros podemos arrodillarnos y decirle a Dios: Dios, tengo esta opción de trabajo, ¿tú quieres que yo la tome? ¿Tú quieres que yo tome esta decisión? A veces, y lo hemos visto también, a veces terminamos la oración y decimos: como Dios no contestó, entonces voy a aceptar. Es decir, le preguntamos, pero no esperamos una respuesta, ¿cierto? Dios, pero es que es urgente, es ya. No, Dios nunca llega tarde. Dios sabe lo que hace. Y hermanos, lo digo con mucho cariño, nosotros no sabemos lo que hacemos. Nosotros tenemos una visión muy limitada de lo que sucede. Si nosotros le preguntamos a Dios, se los aseguro, hermanos, Él no lo va a decir. Si nosotros no le preguntamos, terminamos como Lot, prisionero. Ustedes recuerdan, creo que todos conocemos la historia de Abraham y Lot, es una historia muy conocida. Cuando Lot fue prisionero, ¿quién fue a salvarlo? Abraham. ¿Por qué? Porque Lot no pudo solo y le tocó otra vez a Abraham ir a buscarlo. Vamos a ver los versículos 14 al 16. Génesis capítulo 14, versículos 14 al 16. Dice para la gloria de Dios: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. 16. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y las mujeres, y demás gente. Nuevamente nuevamente Abraham aparece en la vida de Lot, ¿cierto? Y otra vez Abraham salvando al pequeño Lot. Y otra vez Abraham ayudando al pequeño Lot. Y otra vez el pequeño Lot a la sombra de Abraham.
Y ojo con esto. Después de esto, después de esta situación que sucede, Lot vuelve a irse hasta Sodoma. Si ustedes recuerdan, ahorita lo vamos a ver, cuando los ángeles llegaron a Sodoma, ¿quién estaba en la puerta? Lot. Lot como que no aprendió la lección, ¿cierto? Ya le había ido mal. Estaba con Abraham, Abraham le dice tenemos que separarnos, él elige el valle del Jordán, termina poniendo sus tiendas hacia Sodoma. En Sodoma es apresado, lo sacan de Sodoma y cuando es libertado, vuelve a Sodoma. Porque en ese momento el refugio de Lot ya no era Taré, el refugio de Lot ya no era Abraham, el refugio de Lot ya no era el valle del Jordán. El refugio de Lot era la ciudad de Sodoma. Allá él se sentía bien. Allá él se sentía cómodo, se sentía realizado, sentía que ese era su refugio. Y en todo esto que hemos visto, en ningún momento se refugia en Jehová. ¿Cuál es nuestro refugio, hermanos? Yo no sé si ustedes han escuchado a alguien decir, es que si a mí me echan de este trabajo me muero de hambre. ¿Quién es el refugio? El trabajo. Es que si no trabajo yo no como. Es que si a mí me sacan de esta casa yo no tengo dónde vivir. Nuestro refugio siempre es Dios, hermanos. Gloria a Dios y podemos decir amén y podemos decir, si me quedo sin trabajo, Dios me va a dar de comer. Porque es que resulta, escuché unas palabras de uno de mis hermanos que dijo, es que el proveedor no es el trabajo, el proveedor es Dios. A través del trabajo, pero el proveedor es Dios. Así que si usted se queda sin el trabajo, pero sigue tomado de la mano de Dios, Dios va a buscar otra forma de proveerle. Pero si seguimos pensando que es que mi proveedor es el trabajo, ¿cierto? Y sigo aquí amarrado al trabajo y no, es que yo no puedo ir a la reunión porque estoy en el trabajo. Yo no puedo buscar a Dios porque estoy en el trabajo. ¿Cuál es mi proveedor? El trabajo. Yo me estoy refugiando en el trabajo. Y hermanos, yo no puedo ir a la iglesia porque es que estoy estudiando. Yo estoy formando un futuro. Y eso está bien. Pero su proveedor no es su estudio. Su proveedor no es el trabajo. Su proveedor es Dios. Su proveedor y mi proveedor es Dios. Lo que pasa es que nos queda más fácil refugiarnos en lo que vemos. Lo que hizo Lot, refugiarse en el valle del Jordán, después refugiarse en la ciudad de Sodoma, porque es muchísimo más fácil para nosotros. Y la fe, ¿en dónde está esa confianza en Dios? A raticos, la fe es para decir en culto, amén, hermano. Pero cuando salimos, ¿qué pasa? Se nos olvidó la fe. Es que aquí no está el hermano pastor. Ay, aquí no está la hermana pastora. En mi trabajo no está la hermana pastora. Entonces, ¿yo qué hago? La fe es una relación mía con Dios. Y si yo tengo fe en Dios, yo no tengo fe en mi trabajo. Mi fe está puesta en Dios, que me provee el trabajo. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que nos quedamos enfrascados en el trabajo y de repente un día nos dicen, ya aquí no hay más trabajo, muchas gracias? Ahí sí volvemos a Dios, ¿cierto? Ay, Dios, ayúdame, Señor, tú eres mi proveedor. Pero tal vez cambié a Dios por el trabajo. Vamos a ver qué sucede después.
Vamos a ir a Génesis, capítulo 18. Este texto es bastante largo. Vamos a leer desde el 24 hasta el 32. Dice para la gloria de Dios: quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Lejos de ti el hacer mal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallaré allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaran allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallaré allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido a hablar a mi señor, quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. ¿Quiénes están en este pasaje? ¿Quiénes están hablando? Abraham y Dios, o Abraham y Jehová. ¿Listo? Vamos a retomar un poco la historia. Jehová se aparece a Abraham y Jehová dice: ¿cómo le he de encubrir a Abraham lo que yo voy a hacer? Y le dice: voy a ir a Sodoma, a Gomorra, y voy a destruir estas 2 ciudades. ¿De quién cree que se acordó Abraham? ¿Del niño? ¿Del Lotcito? ¿Qué me le va a pasar al niño? Y empieza Abraham a decirle a Dios, a abogar por Lot. Dios, de pronto allá hay 50 justos. Tú eres justo, tú no puedes destruir la ciudad por 50 justos. Jehová le dice: si hay 50, no lo haré. Y yo creo que Abraham pensó: ¿será que si hay los 50? Yo sé que Lot sí, porque la Biblia dice, por allá en Pedro dice, Lot era un hombre justo. Cometía sus errores, pero un hombre justo. Y ahora entonces dice: de pronto no hay los 50. Si hubiera 45, Señor, ¿tú lo harías? Y Dios le dice: por 45 no lo hago. Y Abraham dice: Dios mío, ¿será que si hay los 45? Ellos conocían que era Sodoma. Recuerden, allá atrás leímos cuando Lot decide tomar el valle o ir hacia el valle del Jordán. Dice que Sodoma, o en Sodoma, los hombres eran malos. Es decir, Lot y Abraham desde el principio sabían cómo era Sodoma. Entonces Abraham dice: Dios mío, si no hay 40, si hay 30, no, si hay 30 no lo haré. Y si hay 20, no lo haré por 20. Y si hay 10, aunque sea que oyan 10, no lo haré. Después de eso, cuando Dios le dice: no lo haré por 10, Dios se va. Probablemente, si Dios se queda en ese momento, Abraham empieza a decirle: ¿y si hay 5? ¿Y si hay 4? Probablemente hubiera terminado diciéndole: allá está Lot. Allá está Lot y Lot es justo, no la destruyas por él. Pero dice que Jehová se apartó. Cuando nosotros leemos cómo le habla Abraham a Jehová,
creo que podemos pensar que Abraham tiene temor de lo que está diciendo, ¿cierto? No se encienda tu ira, no se enoje mi Señor contra mí, yo soy polvo y ceniza. Es decir, Abraham se está arriesgando por Lot, por el bebé, por el niño. ¿Y por qué Lot no había salido de esa ciudad? Ahí ya estaba cómodo, ahí ya había hecho algo, tenía su casa, tenía sus hijas, tenía sus yernos, tenía su esposa. Por fin había logrado algo por él mismo. Y entonces no quería salir de su comodidad. No quería salir de lo que él creía que estaba bien. Vamos un poco más adelante, Génesis capítulo 19. Vamos a leer el versículo 1 y los versículos 6 y 8. Lo leo para la gloria de Dios. Lleva por título Destrucción de Sodoma y Gomorra. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot, ¿dónde estaba? Sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Por qué Lot se inclina hacia el suelo? Porque sabe quiénes eran. Sabe que eran los ángeles de Jehová. Los reconoce. ¿Por qué los reconoce? Porque Lot había caminado con Abraham. Porque Lot sabía cómo era Dios. Entonces los reconoce. Y vamos a leer el versículo 2 también. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. En los versículos siguientes les insiste: no, quédense en mi casa, no se queden en la calle. Y los ángeles aceptan. ¿Por qué esa insistencia de Lot para que los ángeles no se quedaran en la calle? Conocía lo que se vivía en la ciudad, ¿cierto? Lot sabía lo que les iba a pasar a los ángeles, o lo que les intentarían hacer los hombres de la ciudad. Y si él sabía cómo era la ciudad, y si él sabía que era una ciudad pecadora, ¿qué hacía Lot ahí todavía? Acomodado, ahí se sentía bien, pero él era consciente de lo que era la ciudad. Vamos a leer los versículos 6 al 8. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Versículo 8. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. ¿Qué sucede? Los hombres llegan a la casa de Lot y llegan los varones de la ciudad a decir: saca a esos hombres que están en tu casa y nosotros, la Biblia dice, los conoceremos, para que los conozcamos. Es decir, para que abusemos de ellos. Es lo que están pidiendo los varones. Recuerden que Sodoma, la característica principal de Sodoma o de los sodomitas era la homosexualidad, ¿cierto? Entonces vieron unos hombres muy atractivos, muy apuestos, y los varones de la ciudad quisieron abusar de los hombres que entraron. Lot sale a la puerta, cierra la puerta detrás de sí, es decir, a mi casa no pueden entrar porque tengo que cuidarlos, y les dice: no le hagan nada a estos 2 hombres. Si quieren, le doy mis hijas. Por Dios,
¿En qué momento Lot considera que entregar a sus hijas para que abusen de ellas es la solución? Es una situación terrible para las dos niñas. Y él dice, la solución de esto es entregarle a las dos niñas. ¿Por qué él cree eso? Porque él sabe que los hombres no se van a detener hasta que satisfagan su necesidad sexual. Él conoce la ciudad. Él conoce cómo son los hombres de la ciudad. Y repito la pregunta, si él sabe cómo son, ¿qué hace Lot todavía en Sodoma? Le interesaba más la riqueza, le interesaba más la propiedad, le interesaba estar ahí, a la sombra de las murallas. Es que aquí no me va a pasar nada. Recuerden, hermanos, que en esa época una ciudad amurallada era una ciudad fuerte. No todos tenían la fortuna de vivir en una ciudad. Abraham, por ejemplo, no vivía en ciudad, él acampaba e iba caminando. Lot dijo, no, aquí voy a estar bien y de aquí no me van a sacar. No hay ninguna posibilidad de que me saquen. Siempre Lot vivió a la sombra de algo. Y eso lo lleva a la destrucción total de su familia. Termina la esposa siendo una estatua de sal. Terminan las dos hijas, las que él quería entregar a los hombres para que abusaran de ellas. Ellas terminaron abusando de su padre. De ese abuso nacen dos niños. Y esos dos niños terminan siendo los padres o los líderes de dos naciones grandes que en el futuro atacaron a Israel. ¿Cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones? ¿Cómo tomamos nuestras decisiones? ¿Según lo que yo veo? ¿Lo que a mí me parece más fácil? ¿Lo que yo considero que está mejor? No, hermano, yo no hago lo que yo considero que esté mejor. Yo siempre me dirijo al pastor o a la pastora y le digo, hermano, hermana, ¿qué hago? Mi hermano va a decir, pues, hermano, que es que si me puedo ir de viaje. ¿Por qué le preguntamos eso a un pastor o a una pastora? Por supuesto, van a haber momentos que sí necesitamos consejería. Eso es válido, hermano. No le estoy diciendo no. Ya no buscan consejería, no. Pero ¿por qué no le preguntamos a Dios? Es el principal consejero. Dios sí sabe. Dios es consejero. Tenemos que acercarnos, pero para acercarnos a Él tenemos que mantener una continua relación con Dios. Y hermanos, con mucho cariño, una relación con Dios no es un día a la semana. Todos los días, todo el tiempo. Eso es una relación con Dios. Hace aproximadamente unos 2 meses, 2 o 3 meses, estoy montando bicicleta para ir a trabajar. Y me ha parecido algo muy bonito, porque cuando uno va en bus, uno va preocupado, cogiéndose, cayéndose. Cuando uno va en la bicicleta va un poco más relajado. Y he aprovechado ese momento para ir todo el camino. Dios, aquí voy. Dios, voy contigo. Dios, ayúdame. Dios, guíame. Y me ha parecido tan hermoso poder decirle, Dios, ¿por esta calle o por esta? Por esa. Ah, bueno, sí, Señor, por esa. Tenemos que mantener una relación con Dios. Él lo guía a uno. Y hermanos, ¿cómo se nota que tanta relación con Dios tenemos?
cuando venimos aquí a la iglesia y tal vez el dirigente es un hombre de oración así larga, extensa, y dura media hora, 40 minutos orando, y nosotros a los 10 ya nos estamos parando, ya nos cansamos de orar. ¿Qué tanto oramos en casa? ¿Cuál es nuestra relación en casa? Hermanos, si nosotros no tenemos una relación con Dios, ¿cómo esperamos que la primera vez que le hablamos, Dios, necesita un consejo, Él nos diga? Para poder recibir y entender y escuchar las palabras de Dios, tenemos que tener una continua relación con Él. Si no tenemos una continua relación con Él, hermanos, vamos a orar y probablemente nuestra oración sea fría, nuestra oración sea seca, nuestra oración sea repetitiva. Dice la palabra de Dios: no oréis con vanas repeticiones. Algo que hemos trabajado con los jóvenes es cómo es nuestra oración. ¿Cómo le oramos a Dios? ¿Realmente tenemos una conversación con Dios? ¿O son simples, vanas repeticiones que le damos a Dios? Vamos a tomar otra cita, por favor. Vamos a ir a Jonás. Vamos a leer del capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 6 al 8. Dice para la gloria de Dios: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Qué sucede ahí? Jonás, después de haber ido a Nínive, ustedes recuerdan la historia, está a rayo de sol, y Dios hace crecer una calabacera. ¿Qué es una calabacera? Una mata que produce calabazas, ¿cierto? Y la calabacera creció sobre él y lo cubrió del sol. Y entonces Jonás se refugió en su calabacera. Y Jonás dijo: aquí en esta calabacera estoy bien, porque aquí no me va a quemar. ¿Qué pasó al otro día? Jehová le secó la calabacera. Y él dijo: mejor me sería para mí estar muerto. ¿En quién confiaba Jonás? En su calabacera. Y era Jonás, hermanos, el profeta, el enviado de Dios, y confiaba más en una calabacera. Se refugió en su calabacera. Hermanos, hay momentos de dificultad en nuestras vidas, hay momentos de problemas, hay momentos difíciles en nuestra vida. Hay momentos como Jonás en los que sentimos que el sol está muy duro y que no hay salida, y preferimos confiar en lo que nosotros vemos que confiar en Dios. Jonás había visto los milagros que Dios hace. Jonás acababa de ver que el pueblo de Nínive se había arrepentido de sus pecados y Jehová no había destruido a Nínive. Jonás acababa de ver el poder de Dios. Jonás había salido de una ballena que se lo había comido, y termina refugiándose en una calabacera. Por las circunstancias, por la dificultad. Pero eso fue Jonás. Nosotros no. No, jamás. Eso fue Jonás. Eso fue Jonás y fue Lot. Nosotros siempre confiamos en Dios. Nuestra esperanza siempre está puesta en Dios.
Vamos a leer, por favor, vamos a leer 2 salmos para finalizar. Vamos a leer el Salmo 91. Salmo 91, versículo 4. Dice, para la gloria de Dios: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y ahí está hablando de nuestro trabajo, ¿cierto? Ahí dice, con sus plumas se cubrirá el trabajo y debajo de sus alas estará seguro. No, ¿de quién habla? De Dios, de Jehová. Debajo de las alas de Jehová estaré seguro y debajo de sus alas, y con sus plumas me cubrirá. Esta es una imagen hermosa. Esta es una imagen hermosa que lo lleva a uno a pensar este versículo en las aves. En las aves que cubren a sus polluelos con sus alas, y que en medio de la tormenta y en medio de la dificultad, la gallina o el ave madre se moja, sufre para que sus polluelos estén bien, protegidos. ¿Y qué le pasa a los polluelos? Nada. ¿Y acaso el polluelo sale a decir, ay, espera, escampo en otro lado? No, porque los polluelos saben, confían en su mamá, están seguros, están cubiertos. ¿Y nosotros por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué preferimos decir, ay, espere, yo me refugio en mi trabajo, ay, espere, me refugio en mi casa, espere, me refugio en el pastor, en la pastora? ¿Y Dios? Dios nos está diciendo, si están conmigo, están seguros. Vamos al Salmo, por favor, 17. Versículo 8. Amén. Dice, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Es hermoso saber que yo me puedo esconder bajo la cubierta de Dios, que yo me puedo refugiar en Dios. Cuando nosotros tenemos fe en esto, cuando nosotros le creemos a Dios, lo hacemos. Y entonces nuestro proveedor ya no es el trabajo. Y entonces la relación con mi familia ya no depende del dinero que haya en la casa. Y entonces mi bienestar personal ya no depende de si hay o no para el mercado. Y entonces mi salud no depende de cuánto puedo yo pagar. Dependemos totalmente de Dios. Pero para eso se necesita fe, convicción, saber que debajo de sus alas estamos bien. Hacer lo que hacen los polluelos, refugiarnos, agachar la cabeza y decirle, Dios, para donde tú vayas, yo iré, porque si tú das un paso a la izquierda y yo a la derecha, entonces voy a quedar a merced de la tormenta. Si tú vas a la izquierda, yo voy contigo y debajo de tus alas estoy seguro. No tomemos las decisiones porque a mí me parece, porque yo creo, porque yo lo vi. No. Dios, ¿tú qué quieres que yo haga? Dios, ¿hacia dónde quieres que camine? Dios, ¿tú quieres este trabajo para mí o no? Hermanos, creo que todos hemos pasado momentos difíciles en nuestra vida. Y en esos momentos difíciles muchas veces hemos tomado decisiones erradas.
a la ligera, por la desesperación, por la angustia. Es que si no lo hago, entonces, ¿no es mejor decirle: Dios, no sé qué hacer? Como le dijo Abraham a Dios: soy ceniza y polvo de la tierra. Tú sí sabes qué tengo que hacer. Dime tú qué es lo que yo debo hacer. Él sabe. Dice la palabra de Dios, nosotros vemos como frente a un espejo. Cuando nosotros vemos frente a un espejo, nuestra visión es muy limitada, ¿cierto? Los hermanos que conducen, al ver por el espejo, se ve una parte, pero no se ve todo. Pero Dios ve la totalidad. Él sí lo ve todo. Así que si Él nos dice: lo que yo quiero para ti es esto, hagámosle caso. Una de las cosas que hizo Lot fue que cuando los ángeles iban a destruir Sodoma, le dan la oportunidad de vivir. Le dicen: huye hacia el monte, los ángeles. Y él le dice: no, hacia el monte no, déjeme irme para la ciudad de aquí al pie, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios. Hagamos las cosas como Él quiere que las hagamos. Si hacemos las cosas como Él quiere que las hagamos, hermanos, yo les aseguro, nos va a ir bien. Porque Él sabe. Él no se equivoca. Nosotros somos errados. Nosotros nos equivocamos, nosotros no sabemos. Él sí lo sabe. Vamos a orar y vamos a decirle a Dios lo que salga de nuestros corazones. Parte de de vivir a la sombra de los demás muchas veces es que oramos lo que el dirigente ora, ¿cierto? Pero la oración es personal. La oración es mi comunión con Dios. Sabemos que hemos pasado muchas situaciones erradas, muchas situaciones difíciles. Sabemos que hemos tomado decisiones mal tomadas. Sabemos que hemos vivido a la sombra de lo que no es Dios, de nuestro trabajo, de alguien más, de la iglesia, del pastor. Solo pidamos la ayuda a Él. Preguntémosle: ¿qué quieres que yo haga?